En los pliegues antiguos del tiempo, donde la arena del desierto guardaba secretos y los reinos se levantaban por voluntad divina, surgieron nombres que no solo cambiaron destinos, sino que los incendiaron. Historias de belleza, astucia y peligro, tejidas entre susurros, traiciones y miradas capaces de derribar a los más poderosos. No fueron reinas comunes, no fueron mujeres olvidadas, fueron figuras que desafiaron héroes, manipularon reyes y torcieron el curso de la historia sagrada. Esta es la crónica de 7 mujeres cuyos encantos no eran simples adornos, sino armas, cuyas decisiones resonaron como truenos en la eternidad. Y todo comienza con una mujer, cuyo nombre, aún hoy, es sinónimo de seducción y ruina. Dalila, en el valle de Sorek, donde el viento parecía murmurar advertencias, vivía la mujer que haría temblar al guerrero invencible. Sansón, elegido por Dios, poseedor de una fuerza imposible, jamás temió ejércitos ni bestias, pero incluso el más fuerte de los hombres tiene un punto vulnerable. Y Dalila lo sabía. Sus ojos no revelaban sus intenciones. Su voz era calma, dulce, casi hipnótica. Sansón, el temido, el indomable, cayó no por espada ni lanza, sino por caricias y promesas. Noche tras noche, entre palabras suaves y silencios calculados, Dalila tejía una trampa invisible. No buscaba amor, buscaba el secreto. El único secreto capaz de destruir a un elegido de Dios. Y cuando finalmente Sansón, cegado por la confianza, cedió, el destino del héroe quedó sellado. Pero Dalila no sería la única, porque en los salones de un palacio, otra mujer aguardaba, más peligrosa, más ambiciosa. Una reina cuya maldad haría palidecer incluso a los más corruptos. En su nombre, Jezabel. Jezabel no caminaba, dominaba. Hija de reyes sacerdotisao, de dioses paganos, su llegada a Israel no fue un simple matrimonio político. Fue una invasión silenciosa. Cuando se convirtió en esposa del rey Ecab, el trono dejó de pertenecer al monarca. Ahora tenía dueña. Su belleza era legendaria, pero su verdadera arma era la voluntad de hierro que ocultaba tras una sonrisa serena. Jezabel no susurraba órdenes. Las realidades se doblaban ante ella. Profetaos, perseguidos, altares profanados, sangre derramada en nombre del poder. Nada la detenía, ni siquiera Dios, con palabras seductoras y promesas de grandeza, torció el corazón del rey. Con amenazas y conspiraciones, aplastó a quienes se opusieron. El nombre de Jezebel comenzó a propagarse como una sombra oscura, símbolo de manipulación, idolatría y muerte. Y aún así, su caída no llegó de inmediato, porque los tiranos raramente ven venir el final. En otra tierra, lejos del trono de Israel, una historia diferente comenzaba a gestarse. No en palacios, sino en el polvo, la miseria y la desesperación. Allí, una mujer marcada por el rechazo cambiaría el destino de 2 espías y de toda una ciudad. Una mujer cuyo pasado era escandaloso, pero cuyo papel sería decisivo en Rahab, en Jericó, la ciudad amurallada. Su casa no era un refugio, era un lugar de secretos. Hombres poderosos cruzaban su puerta, soldados, mercaderes, extranjeros. Rahab escuchaban, observaban, aprendía. Y cuando 2 espías israelitas huyeron por su vida, ella tomó una decisión que desafiaría a su propio pueblo. Porque algunas mujeres no solo sobreviven a la historia, la reescriben. Pero Rahab no era la única capaz de usar su encanto como estrategia. En la penumbra de otra historia, una figura silenciosa aguardaba el momento perfecto para seducir, engañar y destruir. Su nombre era tan bello como mortal, Judith. La guerra devoraba naciones. El ejército enemigo avanzaba como tormenta imparable, dejando tras de sí ciudades rendidas y pueblos aterrorizados, generales temidos, soldados implacables, un poder militar imposible de desafiar. Ningún guerrero parecía capaz de detenerlos, pero nadie contaba con Judith. No llevaba
armadura. No empuñaba espada en el campo de batalla. Su fuerza no residía en la violencia, sino en algo mucho más sutil y mucho más peligroso, en su presencia. Judith era viuda, pero su belleza desafiaba el tiempo y la tragedia. Su inteligencia era afilada como daga escondida. Mientras los hombres debatían estrategias inútiles, ella concebía un plan impensable: entrar sola al corazón del enemigo. Vestida con elegancia, envuelta en misterio, cruzó el campamento hostil como quien camina hacia su destino. Las miradas se inclinaban, los guardias cedían. Nadie sospechaba que bajo aquella apariencia delicada se ocultaba la sentencia de muerte de un imperio militar. Holofernes, el poderoso general, cayó en su red sin oponer resistencia. Han fascinado, han hipnotizado, han perdido. Y cuando la noche cubrió el campamento, Judith reveló su verdadera naturaleza. El golpe fue rápido y silencioso. Irrevocable, un ejército entero despertó sin su líder, sumido en el caos, mientras una mujer regresaba como heroína, no por fuerza bruta, sino por audacia, sangre fría y un encanto letal. Pero no todas las historias de seducción y peligro nacen en la guerra. Algunas surgen en palacios dorados, donde una danza puede ser más mortal que cualquier espada. Allí, una joven, cuyo nombre resonaría durante siglos, aguardaba su momento. Una figura envuelta en deseo, intriga y muerte. Su recompensa no sería oro, sería una cabeza en Salomé. En los salones iluminados por antorchas, el aire vibraba con música, vino y excesos. El rey observaba, rodeado de cortesanos, guerreros y conspiradores. Era una noche de celebración, de orgullo, de promesas, imprudente. Entonces apareció Saloma, joven, grácil, magnética. Cada paso suyo parecía desafiar la razón. Cada movimiento detenía respiraciones. No era solo una danza, era un hechizo. Los ojos del rey Herodes quedaron atrapados, como si el mundo entero se redujera a aquella figura que giraba con precisión hipnótica. El deseo nubló el juicio. Embriagado por la fascinación, Herodes pronunció palabras que jamás debieron salir de sus labios. Pide lo que quieras y te lo concederé. Fue el instante que cambió todo, porque detrás de la aparente inocencia de Salomé se movían fuerzas más oscuras, influencias silenciosas, ambiciones antiguas. La petición no fue joyas, ni riquezas, ni poder. Fue la cabeza de Juan el Bautista. El salón, antes festivo, se volvió tumba de silencios. Pero una promesa real no podía romperse sin consecuencia. Y así, una danza selló el destino de un profeta. La seducción había demostrado su poder, no como caricia, sino como sentencia. Sin embargo, entre todas las mujeres temidas de la historia bíblica, pocas encarnaron el peligro con tanta intensidad como aquella cuyo nombre todavía evoca traición, pasión y tragedia. Una reina, una conspiradora, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por deseo y ambición. Su historia comienza en la azotea de un palacio, donde una mirada lo condenó todo en Betsabé. La tarde caía lentamente sobre Jerusalén. Desde la azotea del palacio, el rey David observaba la ciudad que gobernaba. Un rey poderoso, un guerrero elegido, un hombre conforme al corazón de Dios. Nada parecía capaz de perturbar su destino, hasta que el avión, Betsabé, bajo la luz dorada del atardecer, su figura parecía suspendida entre lo humano y lo divino. No había intención en aquel instante, no había intriga visible, solo una escena cotidiana que desataría una cadena de acontecimientos irreversibles. La mirada del rey se transformó en deseo, el deseo en obsesión y la obsesión en pecado. David, el justo, el ungido, cruzó una línea que jamás debió cruzar. Betsabé fue llevada al palacio. El silencio cubrió lo ocurrido. Pero los actos de los reyes nunca permanecen ocultos para siempre. Había un problema. Un esposo, Anjurías, leal, valiente,
inocente. Lo que siguió no fue solo una historia de pasión, sino de conspiración y muerte, estrategias oscuraos, decisiones fatales. Un hombre enviado al frente de batalla con una sentencia invisible sobre su vida. Y cuando Urías cayó, el precio del deseo quedó marcado en sangre. Betsabé, envuelta en tragedia y controversia, se convirtió en reina. Pero la culpa, la pérdida y el juicio divino dejaron cicatrices imposibles de borrar. Su nombre quedaría unido para siempre a una de las caídas más dramáticas de la historia bíblica. Aunque no todas las mujeres peligrosas actuaron movidas por ambición o seducción, algunas fueron impulsadas por algo más antiguo, más visceral, los celos. En los orígenes mismos de la humanidad, una mujer enfrentó una rivalidad que desataría consecuencias eternas. Su historia es silenciosa, pero devastadora. Sara, antes de los reinos, antes de las guerras, antes de las coronas, cuando el mundo aún caminaba en sus primeras generaciones, vivía Sara, esposa de Abraham, portadora de una promesa imposible. Dios había hablado, de ella nacería una gran descendencia, pero los años pasaban y el vientre permanecía en silencio. La espera se volvió angustia, la angustia, desesperación y la desesperación, decisión. Fue entonces cuando Sara ofreció a Agar, su sierva, a Abraham, un acto que parecía práctico, incluso lógico, dentro de las costumbres de la época. Pero las decisiones nacidas del dolor rara vez terminan en paz. Agar concibió, y con ello, todo cambió. Lo que debía ser solución se convirtió en tormenta emocional. Sara, la legítima esposa, comenzó a sentir el peso insoportable de los celos. La sierva ya no era solo sierva, ahora llevaba en su vientre lo que Sara no había podido dar. La tensión creció como fuego oculto, miradas, en silencios, resentimientos, hasta que el conflicto se volvió inevitable. Sara, consumida por la humillación y la ira, exigió la expulsión de Agar. El desierto aguardaba, en el peligro acechaba. Y una madre con su hijo fue arrojada hacia la incertidumbre más cruel, una historia nacida del dolor humano, pero cargada de consecuencias históricas y espirituales que resonarían por generaciones. Sin embargo, aún falta una figura, una mujer cuyo nombre se convirtió en advertencia, símbolo de tentación, caída y destrucción. Su historia no comienza con romance ni celos, sino con una propuesta, una esposa, un hombre justo, un rechazo que desató furia y una acusación capaz de destruir vidas. La esposa de Potifar. En la casa de Potifar, oficial poderoso de Egipto, todo parecía prosperar bajo la administración de un joven hebreo llamado José, inteligente, disciplinado, íntegro. Su presencia traía orden, éxito y confianza. Pero también despertó miradas. La esposa de Potifar observaba en silencio. José no era un hombre común. Su porte, su carácter, su presencia. Todo en él irradiaba una fuerza imposible de ignorar. Lo que comenzó como curiosidad, pronto se transformó en deseo. Y el deseo, cuando no es correspondido, puede mutar en algo mucho más peligroso, en obsesión. Día tras día, la tensión crecía. Palabras insinuantes, invitaciones veladas, promesas cargadas de intención. José resistía no por miedo, sino por principios, hasta que llegó el momento decisivo. Una casa vacía, en una oportunidad perfecta. La propuesta fue directa, inequívoca. Pero José huyó, y en esa huida selló su destino. El rechazo encendió la furia. La pasión frustrada se convirtió en venganza. En un instante, la seducción mutó en acusación. La mujer, herida en su orgullo, alzó la voz con una mentira devastadora. José no fue visto como inocente, fue visto como culpable. Las cadenas reemplazaron al honor. La prisión sustituyó al privilegio. Una vida entera cambió, no por una espada, ni por un ejército, sino por el despecho
de una mujer poderosa. Así, las 7 historias comienzan a entrelazarse. Belleza, deseo, poder, manipulación, tragedia. Mujeres cuyas decisiones marcaron destinos, reinos y generaciones. Pero toda leyenda necesita reflexión, porque detrás del peligro siempre existe una lección. 7 nombres, 7 historias. 7 fuerzas capaces de alterar el curso de la historia sagrada. No fueron simples figuras secundarias, fueron catalizadoras de destinos. Dalila demostró que incluso el más invencible puede caer cuando confunde amor con traición. Jezebel encarnó la ambición sin límites, el poder usado como arma, la voluntad capaz de desafiar profetas y reyes. Rahab, envuelta en un pasado cuestionado, reveló que la astucia y la decisión pueden cambiar no solo una vida, sino una nación entera. Judith convirtió la seducción en estrategia militar. Salomé transformó la belleza en sentencia. Betsabé quedó atrapada en una historia donde deseo, culpa y tragedia se mezclaron con la voluntad de un rey. Sara mostró que los celos humanos pueden desencadenar consecuencias que trascienden generaciones. Y la esposa de Potifar recordó que una mentira, nacida del orgullo herido, puede destruir al inocente. Pero estas historias no son solo relatos antiguos, son espejos, reflejos de pasiones humanas que aún laten en el mundo moderno. Deseo, poder, celos, ambición, manipulación, fuerzas tan antiguas como la humanidad misma. La Biblia no oculta la complejidad del alma humana, la expone, la confronta. Porque en cada una de estas historias existe algo más profundo que el escándalo o el drama. Existe advertencia y también misterio. Pues incluso en los episodios más oscuros, el destino nunca deja de moverse hacia propósitos mayores. Y es allí donde la historia se vuelve aún más intrigante. Lo inquietante de estas historias no es solo la seducción, la traición o el peligro. Es que, una y otra vez, el caos parecía servir a un plan invisible. Sansón cayó por Dalila, pero su derrota preparó un desenlace que estremecería a sus enemigos. Jezabel gobernó con terror, pero su final se convirtió en uno de los juicios más dramáticos jamás narrados. Betsabé fue protagonista de una tragedia, y aún así, de su linaje surgiría Salomón. El poder, la culpa y la redención entrelazados en un mismo hilo. Rahab, marcada por el desprecio social, terminó integrada en la historia del pueblo elegido. José, traicionado por la esposa de Potifar, descendió a la prisión, solo para ascender después al poder que salvaría naciones enteras. Como si la historia susurrara una verdad incómoda, a los eventos más oscuros no siempre detienen el destino. A veces lo impulsan, pero esto no convierte en inocentes las decisiones humanas. No borra la traición, ni la manipulación, ni el dolor causado. Más bien revela algo más profundo y perturbador a la fragilidad del corazón humano. Reyes, guerreros, profetas, ninguno fue inmune a la influencia, al deseo o al error. La grandeza nunca garantizó invulnerabilidad, y allí reside la parte más fascinante de estas narraciones, porque no hablan de dioses lejanos o héroes perfectos. Hablan de humanidad, de debilidad, de elecciones capaces de cambiarlo todo en un solo instante. Y entre todas esas fuerzas, una sobresale silenciosamente: la influencia. La influencia rara vez anuncia su llegada. No irrumpe como tormenta, ni ruge como ejército. Se desliza en palabras suaves, en miradas calculadas, en decisiones que parecen pequeñas, pero que transforman destinos. Dalila no derribó a Sansón con fuerza, lo hizo con paciencia. Jezabel no tomó el trono por conquista, lo tomó por control en la esposa de Potifar. No necesitó pruebas, solo una acusación. Estas mujeres comprendían algo que la historia repite incansablemente: el poder no siempre pertenece al más fuerte, sino a quien logra moldear
la voluntad ajena a reyes, cayeron, imperios temblaron, profetas murieron no por espadas inevitables, sino por decisiones humanas, emociones desbordadas y deseos imposibles de dominar. Pero la influencia no es en sí misma maligna, también puede salvar. Rahab la utilizó para proteger, engañar al enemigo y asegurar supervivencia. Judith la convirtió en arma estratégica. Incluso Sara, desde su dolor, alteró el curso de generaciones enteras. La misma fuerza en distintos resultados, porque la influencia, como el fuego, no decide su propósito, depende de quien la sostenga. Y así, entre seducción, poder, tragedia y redención, surge la pregunta inevitable: ¿qué nos enseñan realmente estas historias? Estas historias no sobreviven milenios por casualidad. Persisten porque revelan verdades incómodas. La belleza puede ser arma. El deseo puede cegar. El poder puede corromper. Y el corazón humano puede quebrarse con sorprendente facilidad. Cada una de estas mujeres representa más que un episodio dramático. Encarnan fuerzas universales que siguen moldeando vidas hoy en tentación, ambición, miedo, supervivencia, venganza, fe. La Biblia no presenta personajes planos ni moralejas simplistas. Presenta seres humanos atrapados en conflictos internos, decisiones imposibles y consecuencias irreversibles. Sansón no cayó solo por Dalila, cayó por su propia vulnerabilidad. David no fue destruido por Betsabé, fue vencido por su propio deseo. José no fue encarcelado únicamente por una mentira, fue víctima de un sistema donde la palabra del poderoso pesaba más que la verdad. Aquí yace la lección más profunda. El verdadero peligro no siempre proviene de otros. A menudo habita dentro de nosotros mismos. Y sin embargo, incluso en medio de errores, traiciones y tragedias, la historia bíblica insiste en un tema persistente, casi desafiante: la redención. Porque incluso después de la caída, la historia nunca termina donde esperamos. Y es en ese punto donde todo converge. Al final, entre traiciones, deseos, intrigas y decisiones fatales, emerge una verdad que atraviesa todas las épocas. La historia humana es frágil, pero nunca está completamente perdida. Las mismas narraciones que muestran caídas devastadoras también revelan restauraciones inesperadas. De la derrota de Sansón surgió victoria. De la culpa de David, sabiduría. De la prisión de José, salvación para pueblos enteros. De Rahab, un nuevo comienzo. De los errores, caminos que nadie habría imaginado. La Biblia no es solo un registro de héroes y villanos. Es un retrato del alma humana, compleja y vulnerable, incapaz de destruir y capaz de levantarse. Las 7 mujeres de esta historia no son simples símbolos de peligro o seducción. Son recordatorios de que el poder de influir, amar, manipular, decidir o destruir siempre ha estado presente en la humanidad, y que cada elección, grande o pequeña, puede alterar destinos. Porque al final no son la belleza ni el poder lo que define la historia, son las decisiones. Y ahora que conoces estas historias, sus sombras y sus lecciones, suscríbete y dale like para apoyar este canal.